Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Durante el fin de semana se presentaron diferentes accidentes de tránsito en los cuales la falta de preferencia, el alcohol y la velocidad jugaron roles importantes, así como también robos registrados y algunos hechos de desorden público. Hacemos un recorrido de los diferentes sucesos que se registraron este fin de semana. El sábado en horas de la mañana se registró un accidente en la cruzada de cerca a Duit Center en Shawa, en donde un Toyota Tercel se chocó contra un pick-up. Al parecer el pick-up iba saliendo de esta cruzada, pero el Tercel no alcanzó a desviarlo, lo que condujo que ambos se estrellaran. 4 personas resultaron heridas en este accidente y ambos autos quedaron destruidos. La ambulancia y los paramédicos se presentaron en el lugar del choque y de inmediato socorrieron a las 3 personas, quienes después fueron remitidas al hospital. Al parecer se volvió costumbre que todos los fines de semana haya problemas con bandas de jovencitos cerca de los cinemas. Estos grupitos se enfrentan entre sí causando molestias en el área. El sábado en la noche la seguridad del mall se vio alarmada por la llegada de este grupo de jóvenes. De inmediato se le notificó a la policía, ya que se presumía que este gang volvería a tener confrontaciones. De esta forma, a su llegada, el cuerpo policial requisó a los jóvenes y los dispersó de Renaissance Marketplace. Y cerramos con un hecho que se presentó el domingo en donde una pareja de latinos fueron encontrados robando en Certified. La pareja empezó a tomar productos como carne, yogures, café, queso, etc. y los metía en su bolso. Los empleados se dieron cuenta de esta acción y de inmediato llamaron a la policía, quienes comprobaron que ellos estaban robando. Según los empleados, esta no era la primera vez que este dúo de ladrones hacía eso, pues los reconocieron en el momento en que ingresaron al supermercado. El viernes en horas de la tarde entró el informe que el hombre que había sido remitido a Colombia por las quemaduras sufridas en la explosión que se presentó en su casa en el barrio de Calvás falleció. Al parecer su situación en Colombia se complicó, lo que le produjo la muerte. La semana pasada en nuestra emisión de Pulso Latino emitimos la noticia de un grave incendio que se presenció en el vecindario de Calvás y producto de esto el dueño de la vivienda resultó con quemaduras de 3er grado. El hombre fue remitido de inmediato a un hospital en Colombia, transportado por una ambulancia aérea. El viernes, en horas de la tarde, entró la lamentable noticia que el señor Maurice Ostendorf, víctima de la reciente explosión, falleció a consecuencia de las heridas recibidas y de las quemaduras en su cuerpo. La explosión se produjo por una pipeta de gas que reventaría por un cortocircuito. El martes, el señor Ostendorf fue enviado a Colombia consciente pero con graves quemaduras, pero al parecer su situación durante los 3 días siguientes se complicó, lo que le produjo su deceso. Pulso Latino envía palabras de fuerza y condolencias a sus familiares y seres queridos por esta pérdida. En otras noticias, según el sindicato de la policía, debido al recorte que hicieron en el presupuesto de justicia para este departamento, esto ha generado escasez en policías en las calles, lo que ha incrementado los atracos últimamente en Aruba. En una entrevista que un medio de comunicación le realizó a Angelo Davelar, presidente del sindicato de la policía de la isla, indicó que una de las razones por las cuales se ha incrementado el índice de robo en la isla es debido a la falta de policías en las calles, a causa del recorte de presupuesto en este departamento. Davelar asegura que son conscientes de la situación actual de la isla y que cada cartera tuvo un recorte de gastos, pero le hace un llamado al Ministerio de Justicia para que el presupuesto que es dado al cuerpo policial se incremente, ya que así podrían tener, un ejemplo, 2 patrullas más en las calles para cuando se necesiten refuerzos o llamados urgentes. En Aruba los atracos, robos y ladronicias se han disparado comparado con años anteriores. Según el presidente del sindicato de la policía, se debe a la falta de policías. Según él, el hecho de que hayan robos no se podría traducir a cero en ningún lugar, pero sí se disminuiría drásticamente.
A menos de 2 meses de que se inicie uno de los festivales más importantes de Aruba, con repercusión internacional como lo es el Carnaval, muchas personas aún no tienen clara la información de fechas, de organización ni de liderazgo para las paradas. Al parecer, todo lo que ha sucedido en torno al cambio de los organizadores de este evento ha hecho que muchos no estén informados o hasta algunos que han desistido participar en el siguiente Carnaval 2015. El Carnaval de Aruba, el festival cultural más importante de la isla, en esta oportunidad tuvo cambios, lo que ha generado problemas y desinformación entre la comunidad. Muchas personas que son participantes en esta fiesta cultural están desinformadas y aseguran no saber lo que está pasando o lo que va a pasar, ya que después de todos los hechos, cambios y problemas que se han presentado en torno al liderazgo en la organización del carnaval, han decidido no participar. Ellos aseguran que todos los años desde octubre empiezan con los preparativos en el grupo, como son trajes, participantes y todo el ajuar que viene con este evento. Pero esta es la hora que, debido a los problemas en las directivas de organización, han preferido no asistir. El problema, al parecer, radica en el desconocimiento de fechas, de lo que se organizará en esta nueva ocasión a causa de una nueva directiva y el poco tiempo que les queda para la participación. El hecho es que también hay algunos participantes que indican que, independientemente de quién organice el carnaval, ellos participarán. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Duras críticas de varios sectores políticos recibió el pronunciamiento de las FARC, que aseguran que ellos no son ningunos narcotraficantes. Otros opinan que sí. Esta fue la declaración hecha por Carlos Lozada, integrante de la Delegación de Paz de las FARC en Cuba. Nunca hemos admitido ni admitiremos ser narcotraficantes o que los hechos que configuran el complejo fenómeno del narcotráfico se asimilen en su conjunto al carácter que tienen el delito político y la rebelión. El senador uribista Alfredo Rangel calificó de cínica esta afirmación, pues asegura que la guerrilla controla la mayor parte del narcotráfico en el país. Ellos están comprometidos con el 60% de los cultivos, con el 80% de la comercialización de la cocaína en Colombia. Agregó además que esta actividad es la principal fuente de financiamiento de las FARC en la actualidad. Las FARC le mienten al país, niegan que son secuestradores, que reclutan niños. El experto en temas de paz Camilo González Pozo explicó una de las razones por las que, según él, las FARC no se reconocerían como narcotraficantes. Entre otros porque se meterían en toda la discusión sobre extradición. Ahí está todo el asunto penal. Por su parte, el senador Armando Benedetti del partido de la U se mostró de acuerdo con lo expresado por la guerrilla. El delito del narcotráfico para la FARC no es un fin, es un medio. Unas personas que se rebelaron en armas contra el Estado y usaron el negocio del narcotráfico para mantenerse en la guerra. Sin embargo, Benedetti señaló que es innegable que gran parte del financiamiento de las FARC proviene del narcotráfico. ¿Y qué tal esta historia que ocurrió en Argentina? Un hombre entró por la chimenea y no era precisamente Papá Noel, sino que se trata de un delincuente que no pudo robar porque se quedó atascado. Era un joven de 17 años, lo que encontró la hija del dueño de la casa, ubicada en el barrio de Orqueta, en Argentina, cuando escuchó los gritos de auxilio. La joven entonces subió al piso superior y observó que en la cavidad del conducto de una chimenea se hallaba el ladrón atascado sin la posibilidad de moverse. Llamó al 911 e inmediatamente llegaron los policías y los bomberos, quienes finalmente lograron retirarlo tras hacer un boquete en una de las paredes del conducto. 8 casas quedaron reducidas a cenizas tras un voraz incendio en el sector de Ciénaga, en Santo Domingo, en República Dominicana, donde, según residentes de la zona, el fuego se originó por un cortocircuito que dejó a más de 40 personas a la intemperie. Una Navidad triste y oscura es la que tendrán que pasar las más de 20 familias que perdieron sus casas en un abrir y cerrar de ojos. Hacerle la cena a mis hijos, que todos los años yo se la hago a mis hijos, a comer en familia con mis hijos, las amistades, ahora nada. Este fuego comenzó a las 7 de la noche con un vaivén que tenía la luz. Cuando los bomberos quisieron venir a poder llegar, no daban abasto porque todo era material, zinc y madera. Inmediatamente se quemó todo. Sin ropa ni ajuares y con un gran vacío en el corazón, así dicen que quedaron estas personas luego del incendio ocurrido la noche de este sábado, en el que se salvaron de milagro. Y a mí se me quemó todo, la nevera, la estufa, el tanque, el comedor, todo lo que yo tenía ahí se me fue al suelo. Hay que quedar sin nada,
Mis hijos, tengo 2 niños viviendo conmigo, uno de 15 años, el otro de 30. Y no se quemó porque hubo un vecino que me la sacó huyendo, pero no quedé con nada, nada más la de que tengo encima. Alrededor de 16 niños estudiantes que vivían en varias de las casas quemadas quizás no podrán acudir a clases este lunes, según sus madres, debido a que hasta el lápiz de escribir perdieron. Se le quemó la mascota, se le quemaron la mochila, se le quemó todo. A todas las personas que se les quemaron sus hogares se encuentran en casas de parientes y vecinos cercanos, quienes le han tenido que brindar una mano amiga. Afectados con este siniestro piden al gobierno que los reubique en otras viviendas, además de que les ofrezcan alimentos y otros materiales necesarios. Jessica Soriano, Noticias, SIN. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta a los ciudadanos sobre los peligros de viajar a Venezuela por la situación de violencia que afecta a este país. Una asociación de venezolanos residentes en Miami le pidió hoy al gobierno de Barack Obama ir más allá de la simple advertencia. La situación de violencia generalizada que se vive en Venezuela fue, según Estados Unidos, la razón principal para que el Departamento de Estado emitiera una nueva alerta de viaje para los ciudadanos estadounidenses que pretendan ir o a los que ya viven en el país suramericano. Esta alerta sustituye a la emitida el pasado 4 de junio por el Departamento de Estado y en ella se advierte que se incluyeron enmiendas que no fueron públicas a la política de movimiento de personal estadounidense y sus familias dentro del territorio venezolano. Y aunque se conoció que esta alerta es una actualización que se hace cada 6 meses, en caso de situaciones de seguridad preocupantes, de acuerdo a los venezolanos exiliados en Estados Unidos, en esta oportunidad hay un ingrediente adicional. Que es el discurso bélico de Nicolás Maduro, que ha dicho que la embajada está conspirando para derrocar su gobierno y eso prácticamente es un llamado a la violencia de parte de sus grupos milicianos armados para que pudiesen atentar contra este personal. Pero Colina además asegura que no es suficiente con la alerta y por eso le hizo un llamado al presidente Obama. Venezuela no es un país seguro para sus ciudadanos, no es un país seguro para sus funcionarios y en aras de esto pues tendría que retirarlos para garantizar su integridad. Dentro de las medidas de seguridad, ha dicho el Departamento de Estado que cuando su personal o sus familias se trasladen desde y hacia el aeropuerto de Caracas y en el interior del país, deben usar vehículos blindados, además de tener especial cuidado si requieren movilizarse a ciertos sectores de la capital. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.